Mi esposo vació el fondo universitario de nuestra hija y desapareció con su amante. Yo estaba destrozada, hasta que nuestra hija de 12 años sonrió con aire de superioridad y dijo, «Mamá. No te preocupes. Yo me encargué». Días después. Llamó, gritando, tras descubrir. Mi esposo vació el fondo universitario de nuestra hija y desapareció con su amante. Yo estaba destrozada. Hasta que nuestra hija de 12 años sonrió con aire de superioridad y dijo, «Mamá, no te preocupes. Yo me encargué». Días después. Solo un empaque frenético como si la casa estuviera en llamas. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. Ni siquiera levantó la vista. Lo que debería haber hecho hace años. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. 22 años de matrimonio, y así era como terminaba. Él, lanzando camisas a una maleta mientras yo estaba de pie en pijama. Completamente desprevenida. «Michael, detente». Lo agarré del brazo, pero él se zafó de mí como si fuera una extraña. «Háblame. ¿Qué está pasando?». Finalmente, me miró a los ojos. Y lo que vi allí me aterrorizó. Nada. Ni culpa, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo una fría determinación. «Te dejo, Catherine. Antes de continuar. Quiero agradecerles por acompañarme a compartir historias sobre cómo proteger a nuestras familias. Si creen que los niños merecen seguridad financiera, por favor consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más familias que necesitan escuchar esto». Ahora, veamos qué descubrió Chloe. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Esto no podía ser real. Ayer. Discutimos las solicitudes universitarias de Chloe durante la cena. Ayer, me besó en la frente y me dijo buenas noches. Ayer, yo era una esposa. No lo que sea que me estaba convirtiendo en este momento. ¿Hay alguien más? La pregunta se me escapó de la boca antes de que pudiera detenerla. Michael hizo una pausa. Con una camisa de vestir a medio camino de la maleta. Por un solo segundo, creí ver algo parpadear en su rostro. Luego, desapareció. No se trata de nadie más. Se trata de que necesito volver a respirar. Pero yo lo sabía. La forma en que no me miraba directamente, la forma en que su teléfono había estado boca abajo durante meses. Las reuniones tardías que se extendían cada vez más. Había estado reprimiendo estas sospechas durante tanto tiempo, que se habían convertido en un ruido de fondo, pero ahora me gritaban. «¿A dónde irás?». Mi voz sonaba pequeña, patética. «Ya lo resolveré». Cerró la maleta con un gesto de finalidad. «Necesito que transfieras mi mitad de los ahorros a mi cuenta personal». Ahí fue cuando el verdadero pánico se apoderó de mí. El dinero, el fondo universitario de Chloe, nuestras cuentas conjuntas, todo lo que habíamos construido juntos. Corrí escaleras abajo. Con mis pies descalzos golpeando contra el suelo de madera. Chloe levantó la vista de su cereal, la preocupación surcando su rostro de 12 años. «Mamá, ¿qué pasa?». «Nada, cariño. Papá solo se va de viaje». La mentira tenía un sabor amargo. Agarré mi portátil y entré en nuestra cuenta bancaria con los dedos temblorosos. La página se cargó. Y me quedé mirando la pantalla con incredulidad. Nuestra cuenta corriente mostraba $247.83. Nuestra cuenta de ahorros mostraba 0. El fondo universitario de Chloe. El que habíamos estado alimentando durante 12 años, el que debería haber tenido $75.000, mostraba 0. «No». La palabra salió como un susurro. «No, no, no». Refresqué la página. Los números no cambiaron. Revisé el historial de transacciones. Hacía 3 días, mientras yo estaba en la reunión de mi club de lectura, Michael lo había transferido todo. Todo. No solo su mitad. No solo nuestro dinero compartido, sino también el futuro de Chloe. Me temblaban tanto las manos que apenas podía teclear. Llamé al banco, rezando para que fuera algún tipo de error. El representante de servicio al cliente confirmó lo que ya sabía pero no podía aceptar.
Michael tenía acceso completo a todas las cuentas. Las transferencias eran legítimas. Mamá. La voz de Chloe parecía venir de muy lejos. Me estás asustando. Miré a mi hija. La miré de verdad. Todavía llevaba su uniforme escolar, su cabello oscuro recogido en una coleta. Su mochila lista junto a la puerta. No tenía ni idea de que su padre acababa de robarle su futuro y se había marchado. El sonido de unos pasos en la escalera nos hizo girar a ambas. Michael apareció, arrastrando su maleta detrás de él. Pasó a nuestro lado como si fuéramos muebles, dirigiéndose directamente a la puerta principal. «¿Eso es todo?», encontré mi voz. Y fue más fuerte de lo que esperaba. «¿22 años y simplemente te vas?». Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. «Te dejé un mensaje de voz explicándolo todo». «No quiero un mensaje de voz. Quiero que mires a tu hija y le expliques por qué la estás abandonando». Chloe se levantó lentamente de la mesa del desayuno. No lloró, no corrió hacia él. No le rogó que se quedara. Simplemente lo observó con esos ojos inteligentes que se parecían tanto a los suyos. Michael miró a Chloe durante quizás 3 segundos. «Lo entenderás cuando seas mayor», le dijo a ella. Luego me miró a mí. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». La puerta se cerró detrás de él con un clic silencioso, que de alguna manera sonó más fuerte que si la hubiera cerrado de un portazo. Chloe y yo nos quedamos de pie en el repentino silencio de nuestra cocina. La cafetera gorgoteaba. El refrigerador zumbaba. Afuera, el motor de un coche arrancó y se alejó. «¿Va a volver?», preguntó Chloe. Quería mentir, protegerla, decir que papá solo necesitaba algo de tiempo. Pero al mirar su rostro, me di cuenta de que ya sabía la respuesta. «No lo creo, cariño». Ella asintió, procesando esta información de la misma manera que procesaba todo lo demás en su vida. Con cuidadosa consideración. «¿Se llevó nuestro dinero?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo podía saber que debía preguntar eso? «Una parte», dije con cautela. «Mi fondo universitario también». No pude hablar. Solo asentí. Chloe recogió su tazón de cereal y lo llevó al fregadero. Lo enjuagó, lo secó y lo guardó en el armario. Luego, se volvió hacia mí con una expresión que nunca antes había visto en su joven rostro. «Mamá, no te preocupes. Yo me encargué». Las palabras fueron tan inesperadas, pronunciadas con tanta calma, que casi me eché a reír. ¿Encargarse de qué? Tenía 12 años. ¿De qué podría haberse encargado? Pero algo en su tono me hizo detenerme. No había fanfarronería infantil, ni consuelo vacío. Solo una confianza tranquila, como si supiera algo que yo no sabía. «¿Qué quieres decir, cariño?». Chloe recogió su mochila y se dirigió hacia la puerta. «Perderé el autobús si no me voy ahora. Hablamos después de la escuela, ¿vale?». Y luego se fue, dejándome sola en una casa que de repente se sentía enorme y vacía, con preguntas que no podía responder y un futuro que no podía ver. La casa se sentía diferente esa primera semana sin Michael. No solo vacía, sino expectante, de alguna manera. Me encontraba llorando en momentos aleatorios, al doblar su ropa abandonada. Al ver su taza de café todavía en el lavavajillas. Al escuchar el despertador de Chloe a través de las paredes cada mañana. Pero Chloe. Ella se movía por nuestro mundo destrozado como si nada hubiera cambiado. Cada mañana, a las 7:15, aparecía en la cocina completamente vestida, con la mochila organizada y el almuerzo preparado. Me besaba en la mejilla y decía, «Que tengas un buen día, mamá», con el mismo tono alegre que había usado cuando todavía éramos una familia completa. Era inquietante. «¿Estás bien, cariño?». Le pregunté una mañana, sujetando suavemente su muñeca mientras se dirigía a la puerta. Me miró con esos ojos oscuros y serios. «Estoy bien, mamá». «¿Y tú?». Yo no estaba bien. Me estaba desmoronando pieza por pieza, pero no podía decírselo. Solo quería saber cómo estabas. «Lo sé». Apretó mi mano. «Pero de verdad estoy bien».
Esa noche, decidí llamar a mi hermana, Laura, para pedirle consejo. Mientras marcaba, podía oír a Chloe arriba en su habitación. El sonido se filtraba a través del suelo, un rápido tecleo, como si estuviera escribiendo frenéticamente. Supuse que estaba chateando con amigos sobre la situación, quizás procesando sus sentimientos en línea como hacen los chicos ahora. Catherine, ¿cómo lo estás llevando? La voz de Laura era cálida y llena de preocupación. No lo sé, admití, hundiéndome en el sofá. Chloe se está mostrando muy fuerte, pero me preocupa que esté reprimiéndolo todo. No ha llorado ni una sola vez. Algunos niños procesan las cosas de manera diferente. ¿Recuerdas cuando papá se fue? Tú lloraste durante semanas. Pero yo me enfadé y rompí el jarrón favorito de mamá. El tecleo en el piso de arriba se detuvo de repente, y luego se reanudó con aún más intensidad. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Laura. Chloe está en su computadora. Probablemente tareas o juegos. Pero incluso mientras lo decía, algo me inquietaba. El ritmo era demasiado constante, demasiado deliberado para ser un juego. Después de colgar con Laura, preparé la cena favorita de Chloe, sándwich de queso a la parrilla y sopa de tomate. Llamé a su puerta alrededor de las 6:30. Adelante, dijo ella. Abrí la puerta. Llevando su bandeja de cena. Chloe estaba sentada en su escritorio, con la pantalla de su portátil apartada de mi vista. La cerró rápidamente cuando entré. Te traje algo de comer, cariño. Gracias, mamá. Tomó la bandeja sin hacer contacto visual. Puedes dejarla en mi mesita de noche. Mientras dejaba la bandeja, eché un vistazo a su escritorio. Papeles esparcidos. Su agenda escolar, algunos libros de texto. Nada inusual, pero había algo deliberado en cómo había colocado todo, como si lo hubiera arreglado específicamente para mi visita. ¿En qué estabas trabajando?, pregunté casualmente. Un informe de historia sobre la Revolución Industrial. Abrió de nuevo su portátil. Pero alcancé a ver un destello de la pantalla antes de que minimizara lo que estaba viendo. Parecía un programa de correo electrónico, no un documento escolar. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. Gracias por la cena. Fui despedida. Cortésmente, pero con firmeza. Le di un beso en la coronilla y me fui, pero la sensación de inquietud persistió. Durante los siguientes días, el patrón continuó. Chloe mantuvo su rutina perfecta mientras yo caía en una espiral de confusión y dolor. Me despertaba a las 3 de la mañana con ataques de pánico, revisando nuestras cuentas bancarias obsesivamente. Llamando al número de Michael solo para escuchar su buzón de voz. Mientras tanto, Chloe emergía cada mañana con aspecto descansado y sereno. El tecleo continuaba cada noche. A veces se prolongaba hasta casi la medianoche. El viernes por la noche, estaba guardando la ropa limpia de Chloe cuando lo vi. Una sola hoja de papel en su escritorio. Parcialmente oculta bajo su libro de texto de ciencias. No debería haber mirado, pero algo en el formato me llamó la atención. Era una conversación de correo electrónico impresa. Los nombres en la parte superior hicieron que se me helara la sangre, Michael y Madison. Mis manos temblaban mientras sacaba el papel. Los mensajes tenían fecha de hacía 3 semanas. Antes de que Michael se fuera. Discutían horarios de reuniones, reservas de hotel y algo sobre manejar a Catherine, cuando llegara el momento. Me senté de golpe en la cama de Chloe. Mirando la evidencia en mis manos. Mi hija de 12 años había accedido de alguna manera a los correos electrónicos privados de su padre. ¿Cómo era eso posible? Mamá. La voz de Chloe desde la puerta me hizo saltar. Estaba allí, sosteniendo su plato de cena vacío, mirándome con esos ojos tranquilos y evaluadores. Sin pánico, sin vergüenza por ser descubierta. Solo una observación silenciosa. Chloe, ¿de dónde salió esto? Dejó su plato y cerró la puerta de su habitación detrás de ella. Papá no es muy bueno con las contraseñas. ¿Cómo? Comencé. Y luego me detuve. ¿Desde cuándo sabías lo de Madison? 6 semanas. Sobre el dinero, lo descubrí el día antes de que se fuera. 6 semanas.
Mientras yo había estado felizmente ignorante. Mi hija había estado viviendo con este conocimiento. Me sentí enferma. ¿Por qué no me lo dijiste? Chloe se sentó a mi lado en la cama. Pareciendo de repente más la niña de 12 años que realmente era. Quería estar segura, y quería averiguar qué hacer al respecto. Cariño, esta no es tu responsabilidad. Sí, lo es. Su voz era firme. Él robó mi fondo universitario. Nos mintió a las dos. Alguien tenía que hacer algo. Miré alrededor de su habitación con nuevos ojos. Todo parecía diferente ahora. Su escritorio organizado, su rutina cuidadosa, su calma antinatural. ¿Qué más sabes? Chloe se levantó y sacó un cuaderno de espiral de debajo de su colchón. Me lo entregó sin dudar. Las páginas estaban llenas de notas escritas a mano, capturas de pantalla impresas. Diagramas que no podía entender y listas de números que podrían haber sido números de teléfono o información de cuentas. Chloe, ¿qué es todo esto? Investigación. Se sentó de nuevo a mi lado. Papá se cree muy listo, pero es descuidado. Usa la misma contraseña para todo. No borra su historial de navegación. Ni siquiera cierra sesión en sus cuentas cuando termina. Pasé página tras página de documentación meticulosa, registros financieros, capturas de pantalla de mensajes de texto, lo que parecían ser itinerarios de viaje. Mi hija había estado vigilando a su propio padre. Esto es, luché por encontrar las palabras. Esto es increíble y aterrador. Aprendí la mayor parte en tutoriales de YouTube. La seguridad informática es muy interesante, una vez que entiendes lo básico. Chloe, este tipo de cosas, hackear las cuentas de alguien, no es legal. Me miró con una expresión demasiado madura para su edad. Tampoco lo es robar $75.000 del fondo universitario de tu hija. La forma tan natural en que lo dijo me dio escalofríos. Esta ya no era mi niña pequeña. Era alguien a quien nunca había conocido. Alguien calculador, centrado y completamente sin miedo. ¿Qué piensas hacer con toda esta información? Chloe tomó el cuaderno y lo cerró con cuidado. Todavía estoy trabajando en esa parte. Pero no te preocupes, mamá. Lo tengo todo bajo control. Ahí estaba esa frase de nuevo. Las mismas palabras que había dicho esa mañana cuando su padre salió de nuestras vidas. Pero ahora, tenían un peso que me hizo darme cuenta de que quizás no conocía a mi propia hija en absoluto. Muéstrame todo, dije, con la voz apenas firme. Chloe dudó por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Mamá, algunas cosas son bastante feas. Muéstrame. Abrió su portátil y mostró una carpeta llamada Proyecto de Ciencias. Dentro había docenas de subcarpetas con nombres como registros financieros, registros de comunicación y evidencia de robo de identidad. Se me revolvió el estómago. Todo comenzó con el segundo teléfono de papá, dijo Chloe, haciendo clic en una carpeta. Pensó que lo había escondido en su armario, pero lo vi revisándolo una noche cuando creía que yo estaba dormida. La pantalla se llenó de fotografías que Chloe había tomado a través de la puerta de la habitación de Michael. Borrosas. Pero lo suficientemente claras como para mostrarlo enviando mensajes de texto en un dispositivo que nunca había visto. Esperé hasta que lo dejó cargando en su oficina un día. Solo tuve unos 10 minutos, pero logré entrar en sus mensajes. Los dedos de Chloe se movían por el teclado con una eficiencia practicada. Así fue como encontré a Madison. Se abrió una nueva ventana, llena de captura tras captura de pantalla de conversaciones de texto. Las palabras de mi esposo a otra mujer, hablando de mí como si fuera un obstáculo a eliminar. Planeando su futuro juntos, discutiendo cómo manejar la situación de Catherine sin perder demasiado dinero en un divorcio. Sentí que iba a vomitar. Pero se pone peor, mamá. Chloe hizo clic en otra carpeta. Madison Ayes trabaja en la firma de contabilidad de papá. Maneja las inversiones de los clientes y las cuentas fiduciarias. ¿Descubriste dónde trabaja? Descubrí todo sobre ella. Dirección, familia, historial laboral, puntaje de crédito, incluso su contraseña de Netflix. La voz de Chloe era práctica. Como si estuviera discutiendo una tarea escolar.
Ha estado robando dinero de sus clientes durante 2 años. La evidencia era abrumadora. Registros de transferencias bancarias que mostraban dinero moviéndose de las cuentas de los clientes a las personales. Facturas falsas por servicios nunca prestados. Estados de inversión que no coincidían con los saldos reales de las cuentas. Chloe había accedido de alguna manera a la computadora del trabajo de Madison y lo había documentado todo. Chloe. ¿Esto es? ¿Cómo lograste entrar en sus sistemas? Madison usa la misma contraseña para todo, IES 2011. Es su apellido y el año en que se graduó de la universidad. Encontré esa información en su perfil de LinkedIn. Chloe se encogió de hombros como si fuera obvio. La gente es muy predecible con las contraseñas. Miré fijamente a mi hija. A esta extraña sentada a mi lado. Pero, ¿cómo aprendiste a hacer todo esto? YouTube, sobre todo, y algunos foros de programación. Hay mucha información ahí fuera si sabes cómo buscarla. Hizo clic en otra carpeta, y mi mundo se inclinó de nuevo. Extractos bancarios con mi nombre, pero de cuentas que nunca había abierto. Solicitudes de crédito presentadas con el número de seguro social de Chloe. Documentos de préstamo firmados con firmas falsificadas. Mamá, papá no solo se llevó nuestro dinero. Ha estado usando nuestras identidades para obtener préstamos. ¿Los $75.000 de mi fondo universitario? Eso fue solo el pago inicial de un préstamo de $200.000 que sacó a mi nombre. ¿Qué? La palabra salió como un susurro. Él y Madison van a comprar una casa juntos en Florida. Usaron mi historial crediticio y tu información laboral para asegurar la hipoteca. La mandíbula de Chloe se tensó. Iban a desaparecer y dejarnos a nosotras con la deuda. La habitación dio vueltas a mi alrededor. Robo de identidad. Fraude. Mi esposo no solo nos había abandonado. Había destruido sistemáticamente nuestro futuro financiero para construir una nueva vida con su amante. Pero aquí está la cosa, continuó Chloe, y escuché algo nuevo en su voz. Algo frío y satisfecho. Los atrapé antes de que pudieran completar la compra. Abrió otra carpeta llamada Contramedidas. Dentro había docenas de documentos de aspecto oficial. Informes de fraude presentados a las agencias de crédito, quejas enviadas a las autoridades bancarias, avisos anónimos enviados al empleador de Madison. He estado trabajando en esto durante 3 semanas, explicó Chloe. Primero documenté todo, y luego comencé a desmantelar sus planes, pieza por pieza. ¿Qué quieres decir? Bueno. Madison fue suspendida de su trabajo ayer. Su jefe recibió un correo electrónico anónimo con toda la evidencia de su malversación. Sus clientes están retirando sus cuentas. La Junta Estatal está iniciando una investigación. Me quedé con la boca abierta. ¿Tú hiciste eso? Le robó dinero a personas mayores que ahorraban para su jubilación, mamá. ¿Se lo merecía? La voz de Chloe era firme, justiciera. Y eso es solo el principio. Me mostró más archivos. Las agencias de crédito habían congelado las cuentas fraudulentas abiertas a nuestro nombre. La solicitud de hipoteca para la casa de Florida había sido marcada y denegada. El casero de Madison había recibido un aviso sobre actividades ilegales en su apartamento y había iniciado los trámites de desalojo. Pero la mejor parte, dijo Chloe. Haciendo clic en una última carpeta, es lo que le envié a su padre. ¿Su padre? El Dr. Richard Reyes. Es un cirujano prominente que está muy preocupado por la reputación de su familia. Recibió una carta muy detallada sobre las actividades criminales de su hija, junto con copias de toda la evidencia. Me sentí mareada. Chloe, ¿qué has hecho? Nos he protegido. Cerró el portátil y me miró directamente. Papá pensó que podía robarnos y salir impune. Pensó que estaríamos demasiado destrozadas y seríamos demasiado estúpidas para defendernos. Se equivocó. Pero cariño, este tipo de cosas, ir tras la gente de esta manera, es peligroso. Más peligroso que dejar que destruyan nuestras vidas. Chloe se levantó y caminó hacia su ventana. Mirando el cielo que se oscurecía. Mamá, no solo se llevaron nuestro dinero. Se llevaron mi futuro. Se llevaron tu seguridad.
Se llevaron todo por lo que trabajamos y se lo dieron a ellos mismos. Observé a mi hija de 12 años, su pequeña figura recortada contra la ventana, y me di cuenta de que tenía razón. Mientras yo había estado llorando y llamando al buzón de voz de Michael, rogándole que volviera a casa, Chloe había estado luchando por nosotras. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Chloe se volvió hacia mí, y en la penumbra de su habitación, parecía mayor de lo que era. Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con todo esto? Porque ya no soy yo la que tiene que tener miedo, dijo simplemente. Son ellos. Esa noche, me quedé despierta pensando en la niña que dormía al final del pasillo. Nos había salvado, pero ¿a qué costo? ¿En qué tipo de persona se había convertido mi hija en el proceso? Y más aterrador aún. ¿De qué más era capaz? Alrededor de la medianoche, lo oí de nuevo. El suave tecleo de las teclas del ordenador, constante y decidido. Chloe seguía trabajando, seguía planeando. Seguía protegiéndonos de maneras que yo no podía comprender del todo. Debería haberme sentido agradecida. En cambio, sentía miedo. El teléfono sonó exactamente a las 2:15 de un martes por la tarde. Estaba en la cocina lavando los platos del almuerzo cuando el nombre de Michael apareció en la pantalla. Mis manos todavía estaban enjabonadas cuando busqué a tientas el teléfono. Mi corazón latiendo deprisa por razones que no podía explicar. ¿Hola? Mi voz salió más débil de lo que pretendía. ¿Catherine? La voz de Michael era diferente, tensa, casi desesperada. Tenemos que hablar. Algo muy extraño está sucediendo. Me sequé las manos en un paño de cocina, mirando hacia la sala de estar donde se suponía que Chloe estaba haciendo la tarea. ¿Qué tipo de extraño? Mi banco llamó esta mañana. Todas mis cuentas han sido marcadas por actividad sospechosa. Han congelado todo, pendiente de algún tipo de revisión federal. Sus palabras salieron apresuradas, llenas de pánico. ¿Y Madison? Catherine, Madison perdió su trabajo ayer. La seguridad la escoltó fuera del edificio. Chloe apareció en el umbral de la cocina. Todavía con su uniforme escolar. Caminó con calma hacia la encimera y se sirvió un vaso de agua, pero noté que escuchaba atentamente. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, le dije a Michael. Es demasiada coincidencia. Primero, despiden a Madison por una falsa acusación de malversación. Ahora mis finanzas están bajo investigación. Alguien nos está atacando, Catherine. Alguien con serias habilidades técnicas. Chloe dejó su vaso y se dirigió a la mesa de la cocina, abriendo su portátil con una facilidad practicada. Tecleó algo rápidamente. Y vi su pantalla iluminarse con lo que parecían múltiples ventanas y flujos de datos. ¿Quién haría algo así?, pregunté, aunque mi estómago ya se revolvía con sospecha. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Madison cree que podría ser alguien de su oficina. Quizás un compañero de trabajo al que rechazó. Michael dejó de hablar de repente. ¿Qué fue ese sonido? Miré a Chloe. Había hecho clic en algo en su portátil, y un suave timbre había resonado a través de la conexión telefónica. ¿Qué sonido?, pregunté. Hubo un pitido. Como si alguien acabara de acceder a mi correo electrónico. La voz de Michael cambió a pura alarma. Catherine, alguien está en mi computadora ahora mismo. Puedo ver mi correo abriéndose y cerrándose en tiempo real. Alguien está leyendo mis mensajes mientras hablamos. Los dedos de Chloe se movían por su teclado con la fluida precisión de un concertista de piano. Su pantalla mostraba lo que parecían ser interfaces de correo electrónico. Documentos financieros y datos en streaming. Estaba dentro de su sistema, observando todo lo que él hacía, leyendo todo lo que él accedía. Michael, tal vez deberías colgar y llamar a tu banco. No, espera. Necesito preguntarte algo directamente. Su voz se volvió suspicaz. Catherine, ¿contrataste a alguien? ¿Un investigador privado o un experto en informática? ¿Por qué si lo hiciste? Tienes que decirles que se detengan ahora mismo. Lo que están haciendo es ilegal. Chloe levantó la vista de su portátil y me miró a los ojos.
Me hizo una ligera negación con la cabeza. Y luego volvió a su pantalla. No contraté a nadie, dije, sinceramente. ¿Entonces quién? La voz de Michael se cortó, reemplazada por frenéticos sonidos de tecleo de su parte. Alguien acaba de enviar un correo electrónico desde mi cuenta a mi jefe. Catherine, me están suplantando ahora mismo. ¿Qué decía el correo electrónico? No puedo, no lo sé. Todo está sucediendo demasiado rápido. Su respiración se hizo audible a través del teléfono. Ahora están en mis cuentas de redes sociales. Están publicando cosas, documentos financieros. Mensajes privados entre Madison y yo. Chloe minimizó una ventana y abrió otra. Alcancé a ver lo que parecían perfiles de redes sociales y subidas de documentos antes de que apartara la pantalla de mi vista. Michael. Tienes que contactar a la policía si alguien está hackeando tus cuentas. ¿Crees que no lo he intentado? La policía dijo que si la información que se publica es verdadera, entonces no es acoso. Es una denuncia. Pero, ¿cómo podría alguien tener acceso a documentos financieros verdaderos a menos que estuvieran? Se detuvo. A menos que estuvieran dentro de mis cuentas reales. Se estaba dando cuenta. Alguien no estaba publicando información falsa sobre él. Alguien estaba publicando evidencia real de sus crímenes. Catherine, necesito que entiendas algo. El dinero que tomé, planeaba devolverlo. Madison y yo íbamos a hacer que funcionara, y luego iba a reponer todo silenciosamente. Se suponía que nadie saldría herido. Pero lo tomaste. Temporalmente. Como un préstamo. Madison tenía esta oportunidad de inversión que garantizaba duplicar nuestro dinero en 6 meses. Su voz se volvía más desesperada con cada palabra. Íbamos a sorprenderos a ti y a Chloe con aún más dinero del que había originalmente. Chloe levantó la vista de su portátil de nuevo, y vi algo en su expresión que nunca había visto antes. No era ira, ni dolor, sino un cálculo frío. Estaba escuchando a su padre tejer mentiras sobre robar a su propia familia, y estaba tomando notas. Michael, los préstamos no funcionan así. No puedes tomar el dinero de otra persona sin su permiso y llamarlo préstamo. No entiendes la presión bajo la que estaba. El padre de Madison amenazaba con cortarle el grifo financiero si no demostraba que podía mantenerse a sí misma. Necesitaba ese dinero para comprar la casa. Para mostrarle que iba en serio con la construcción de un futuro. ¿Así que robaste el fondo universitario de nuestra hija para impresionar al padre de tu novia? No fue un robo. La voz de Michael se quebró. Fue una inversión en el futuro de todos nosotros. La familia de Madison tiene conexiones. Una vez que su padre aceptara sus decisiones, me iba a ayudar a empezar mi propia firma. Habríamos sido ricos, Catherine. Lo suficientemente ricos como para pagar la universidad de Chloe 10 veces. Chloe cerró su portátil con un chasquido silencioso y se levantó. Caminó hacia donde yo estaba y me quitó suavemente el teléfono de la mano. Hola, papá. Su voz era perfectamente tranquila. Chloe, cariño, gracias a Dios. Chloe, alguien nos está haciendo cosas terribles a mí y a Madison. Nos están haciendo parecer criminales. Tienes que decirle a tu madre que yo nunca te robaría. Nunca. Pero sí me robaste. El tono de Chloe se mantuvo conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. Tomaste 75,000 dólares de mi cuenta universitaria y los usaste como garantía para una solicitud de hipoteca en Florida. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante casi 10 segundos. Chloe. ¿Quién te dijo eso? Nadie me lo dijo. Lo descubrí yo misma. Junto con copias de los documentos de préstamo falsificados donde usaste mi número de seguro social para obtener crédito adicional. Eso es imposible. Tienes 12 años. No podrías entender. Entiendo que cometiste robo de identidad. Entiendo que Madison malversó dinero de sus clientes. Entiendo que ambos planeaban desaparecer a Florida y dejarnos a mamá y a mí responsables de la deuda que crearon. Chloe, escúchame con mucha atención. Los adultos a veces toman decisiones financieras complicadas que los niños no pueden comprender del todo.
Lo que te parece mal podría ser en realidad. Tengo copias de todo, papá. Cada correo electrónico entre tú y Madison. Cada documento falsificado. Cada transacción ilegal. Te he estado observando durante semanas. La respiración de Michael se volvió trabajosa. ¿Me has estado observando? Chloe, ¿qué significa eso? Significa que sé sobre el segundo teléfono que pensabas que habías escondido también. Sé sobre las cuentas de inversión falsas que Madison creó para ocultar el dinero que robó. Sé sobre la casa que intentaste comprar usando mi identidad. La voz de Chloe nunca flaqueó. Y sé que cuando el dinero se acabó y despidieron a Madison, ella dejó de devolverte las llamadas. ¿Cómo podrías saber que Madison no me devuelve las llamadas? Porque estoy monitoreando todas tus comunicaciones. He estado observando cómo os destruíais a vosotros mismos, pieza por pieza. Chloe se sentó en la mesa de la cocina. Todavía sosteniendo el teléfono con total compostura. Madison bloqueó tu número ayer después de que su padre le cortara el grifo financiero. Ya ha empezado a salir con otra persona. El sonido que llegó a través del teléfono fue algo entre un sollozo y un grito. Chloe, por favor. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu padre. ¿Te quiero? Quiero a tu madre. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. La elegiste a ella por encima de nosotras, papá. Elegiste el dinero por encima de tu familia. Elegiste robar mi futuro para pagar tu nueva vida. La voz de Chloe se mantuvo firme, factual. Las acciones tienen consecuencias. Tú me enseñaste eso cuando saliste de nuestra casa con tu maleta. Chloe, yo, te lo ruego. Lo que sea que hayas hecho. Lo que sea que sepas, por favor, detente. No me queda nada. Estoy viviendo en mi coche porque no puedo pasar una verificación de crédito para alquilar un apartamento. No puedo conseguir un trabajo porque cada verificación de antecedentes muestra alertas de fraude financiero. Por favor. Chloe me miró mientras pronunciaba sus últimas palabras a su padre. Me enseñaste algo importante, papá. Me enseñaste que las personas que se supone que deben protegerte, a veces no lo hacen. Así que, tienes que protegerte a ti misma. Y con eso, colgó el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chloe dejó el teléfono en la encimera y me miró con esos ojos tranquilos y serios. No volverá a llamar, dijo, con toda naturalidad. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora sabe que lo estoy observando. Y sabe que cada movimiento que haga, lo veré venir. Recogió su portátil y se dirigió a su habitación. Tengo tarea que terminar. Me quedé sola en mi cocina, comprendiendo finalmente que mi hija de 12 años acababa de desmantelar sistemáticamente la vida entera de un hombre adulto. Y que él se merecía cada segundo de ello. Me quedé en mi cocina mucho después de que Chloe hubiera desaparecido en su habitación, mirando el teléfono en mis manos. Mi hija acababa de destruir a su padre con la misma precisión tranquila que la mayoría de los niños usan para completar sus tareas. El silencio se sentía pesado, casi sofocante. Una parte de mí quería sentirse culpable. Una parte de mí quería entrar en la habitación de Chloe y exigirle que deshiciera cualquier guerra digital que hubiera desatado. Pero una parte más grande de mí, una parte que no estaba segura de reconocer, sentía un orgullo feroz. Mi hija de 12 años nos había protegido cuando yo no pude protegerme a mí misma. A la mañana siguiente, Chloe apareció en el desayuno luciendo exactamente como cualquier otra estudiante de secundaria preparándose para su día. Comió su cereal. Revisó su mochila y me besó en la mejilla de despedida, como si no hubiera pasado la noche anterior destruyendo sistemáticamente la vida de dos adultos. Chloe, espera. La detuve suavemente del brazo mientras se dirigía a la puerta. ¿Estás bien? Inclinó la cabeza, considerando la pregunta con esa expresión seria que había llegado a conocer tan bien. Estoy bien. Mamá. ¿Por qué no lo estaría? ¿Por lo que pasó ayer, con tu padre? ¿Qué pasa con eso? Su total falta de respuesta emocional me desconcertó. Cariño. Acabas de tener una conversación muy intensa con papá. Es normal sentirse molesta o confundida o... No estoy molesta.
Chloe se ajustó las correas de la mochila. Estoy aliviada. Ahora él sabe que yo sé lo que hizo, y sabe que hay consecuencias por robar a su familia. ¿Pero no lo extrañas? ¿Ni un poquito? Chloe hizo una pausa en la puerta principal. Con la mano en el pomo. Extraño al papá que pensé que era. Pero esa persona nunca fue real, ¿verdad? Solo era un personaje que papá interpretaba cuando le convenía. La forma tan natural en que analizaba sus propios sentimientos me aterrorizaba. Donde estaba la ira, el dolor, la esperanza desesperada de que quizás papá se disculparía y volvería a casa. Chloe. Creo que sería bueno para ti hablar con alguien. Un consejero que pueda ayudarte a procesar estas grandes emociones. No estoy teniendo grandes emociones, mamá. Estoy teniendo emociones apropiadas. Abrió la puerta. Pero si te hace sentir mejor, no me importa hablar con alguien. Después de que Chloe se fuera a la escuela, llamé a la consulta de nuestro pediatra. ¿El doctor? Martínez recomendó a una psicóloga infantil llamada doctora Susan Keller, que se especializaba en trauma familiar y niños superdotados. Los niños superdotados a menudo procesan las situaciones difíciles de manera diferente a sus compañeros, explicó el doctor Martínez. Pueden intelectualizar las emociones en lugar de sentirlas de formas tradicionales. La doctora Keller podía ver a Chloe la semana siguiente, pero mientras tanto. Me encontré estudiando a mi hija como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Mantuvo su rutina normal, escuela, tareas. Ayudar con la cena, pero había cambios sutiles que no había notado antes. Se había hecho cargo por completo de las finanzas de nuestro hogar. Creando hojas de cálculo detalladas que rastreaban nuestros ingresos reducidos y proyectaban nuestros gastos para el próximo año. Había investigado servicios de asistencia legal y compilado una carpeta de información sobre los procedimientos de divorcio y la recuperación de activos. Mamá. Tienes que solicitar el divorcio de inmediato, me dijo una noche mientras yo pagaba facturas en la mesa de la cocina. Cada día que esperas le da a papá más tiempo para ocultar activos o crear deudas adicionales a tu nombre. Chloe, estas son preocupaciones de adultos. No necesitas preocuparte por. Alguien tiene que preocuparse por ellas. Se sentó frente a mí. Estás deprimida, lo cual es comprensible, pero no productivo en este momento. Yo no estoy deprimida. Así que puedo pensar con claridad sobre lo que tiene que pasar a continuación. Su evaluación clínica de mi estado mental me dolió porque era completamente precisa. Había estado regodeándome en mi miseria, esperando de alguna manera que esta pesadilla se resolviera sola. Chloe era la única que tomaba medidas concretas para asegurar nuestro futuro. La consulta de la doctora Keller estaba decorada en tonos azules y verdes relajantes, con obras de arte infantiles cubriendo una pared. Esperaba que Chloe estuviera nerviosa por su primera sesión de terapia, pero entró como si asistiera a una reunión de negocios. Chloe, soy la doctora Keller. Tu mamá pensó que podría ser útil que charláramos sobre algunos de los cambios que están ocurriendo en tu familia. Está bien. Entiendo que esto es probablemente obligatorio después de lo que le hice a mi padre. La doctora Keller parpadeó, claramente sin esperar tal franqueza de una niña de 12 años. ¿Puedes contarme sobre eso? Durante los siguientes 45 minutos, Chloe explicó con calma toda la situación. Describió cómo descubrió la aventura de Michael. Cómo documentó sus crímenes financieros y cómo desmanteló sistemáticamente las vidas de él y de Madison. Habló sin emoción visible. Presentando los hechos como si estuviera dando una presentación escolar. ¿Cómo te hizo sentir eso?, preguntó la doctora Keller. Satisfecha, respondió Chloe de inmediato. Él me robó. Así que me aseguré de que hubiera consecuencias. Se sintió como justicia. ¿Alguna vez te sientes triste por la partida de tu padre? Me siento triste de que eligiera convertirse en el tipo de persona que le roba a su propia hija. Pero no me siento triste de que él enfrente los resultados de esa elección. Cuando terminó la sesión, la doctora Keller pidió hablar conmigo en privado mientras Chloe esperaba en el vestíbulo. Señora Anderson, su hija es notable, comenzó la doctora Keller con cuidado. Sus habilidades cognitivas son excepcionales, y su resiliencia emocional es extraordinaria. ¿Pero es saludable?
¿Debería un niño ser capaz de hacer lo que ella hizo sin sentirse culpable o traumatizado? Las respuestas al trauma varían mucho, especialmente en niños muy inteligentes. Chloe ha experimentado una traición y un abandono significativos, pero lo ha procesado de una manera notablemente funcional. La doctora Keller se inclinó hacia adelante. Algunos niños se desmoronan cuando se enfrentan a este nivel de disfunción familiar. Otros, particularmente aquellos con fuertes habilidades analíticas, responden tomando el control de su entorno. Encontré a Chloe en su habitación trabajando de nuevo en su portátil. Pero cuando miré por encima de su hombro, no había software de vigilancia ni herramientas de hackeo en su pantalla. Era un documento de Word titulado Seguridad Digital para Familias, Señales de Alerta y Estrategias de Protección. ¿Qué es esto, cariño? Estoy escribiendo una guía para otros niños cuyos padres podrían estar robándoles, y para adultos que no saben cómo detectar el fraude financiero. Se desplazó hacia abajo para mostrarme secciones detalladas sobre la seguridad de las contraseñas, el reconocimiento de documentos falsificados y la protección de la información personal. El documento era sofisticado, claramente escrito e increíblemente completo. Mi hija, que pronto cumpliría 13 años. Estaba convirtiendo su experiencia traumática en contenido educativo que podría ayudar a otras familias. Chloe, esto es increíble. ¿Dónde aprendiste a escribir así? He estado investigando sobre fraude financiero familiar durante semanas. Te sorprendería lo común que es. Guardó el documento. La señora Clark de la escuela me pidió que presentara esto a la Asociación de Padres y Maestros el próximo mes. Al parecer, otras 3 familias de nuestro distrito han descubierto problemas similares con dinero desaparecido y robo de identidad. Miré la pantalla, leyendo su consejo claro y práctico. No solo estaba sobreviviendo a lo que Michael nos había hecho. Lo estaba transformando en algo que podría proteger a otros. ¿Cómo te sientes al presentar esto a los adultos? Nerviosa. Pero emocionada. La mayoría de la gente no entiende lo fácil que es protegerse si solo sabes qué buscar. Cerró su portátil y me miró seriamente. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Estás avergonzada de lo que le hice a papá? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. ¿Avergonzada? Chloe, nos salvaste. Protegiste a nuestra familia cuando yo no pude. Pero me has estado mirando de manera diferente últimamente, como si estuvieras preocupada por mí. Me senté en su cama, eligiendo mis palabras con cuidado. No estoy preocupada por lo que hiciste. ¿Cariño? Estoy preocupada por lo que te costó. Lo que lograste fue asombroso, pero requirió que te convirtieras en alguien más duro de lo que cualquier niño debería ser. ¿Crees que estoy dañada? No. La respuesta llegó de inmediato y con total certeza. Creo que eres más fuerte de lo que jamás imaginé posible. Pero también creo que esa fuerza tuvo un precio. Y quiero asegurarme de que estés bien con la persona en la que te estás convirtiendo. Chloe se apoyó en mí, y por un momento. Se sintió como mi niña pequeña de nuevo en lugar de la persona formidable en la que se había convertido. No me siento dañada, mamá. Siento que finalmente entiendo cómo funciona realmente el mundo. Y entender algo significa que puedes protegerte de ello. Y proteger a los demás. Por eso estoy escribiendo la guía. Si puedo ayudar a otras familias a evitar lo que pasamos. Entonces quizás algo bueno salió de las decisiones de papá. Esa noche, mientras arropaba a Chloe, me hizo una última pregunta que me rompió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. ¿Crees que papá alguna vez nos quiso de verdad? Creo que amaba la idea de nosotras. Pero cuando amarnos se volvió inconveniente, se eligió a sí mismo en su lugar. Eso es lo que yo también pensaba. Acercó su elefante de peluche. Buenas noches, mamá. Buenas noches, cariño. Apagué su luz y me quedé en el pasillo, procesando todo lo que la doctora Keller había dicho. Quizás Chloe no estaba rota. Quizás era exactamente lo que necesitaba ser para prosperar en un mundo donde las personas en las que confías podían traicionarte por completo. Quizás no estaba criando a una niña dañada. Quizás estaba criando a una joven extraordinaria que usaría su fuerza para proteger a otros de la misma manera que nos había protegido a nosotras.
6 meses después, estaba apilando libros en la sección infantil de la biblioteca comunitaria de Milberg cuando mi supervisora se acercó con una expresión nerviosa. «Catherine, hay una reportera aquí preguntando por tu hija», susurró Brenda, mirando hacia el mostrador principal donde una mujer con un traje planchado esperaba con un bloc de notas. Mi corazón se detuvo. «¿Qué tipo de reportera?» «Dice que está investigando el caso de malversación de Madison Hayes. Al parecer, alguien le dio una pista de que el denunciante anónimo podría estar conectado con nuestra área». Caminé hacia el mostrador principal con las piernas temblorosas. La reportera sonrió profesionalmente y extendió la mano. «Señora Anderson, soy Danielle Shaw del Canal 7 de Noticias. Estoy haciendo un reportaje de seguimiento sobre el escándalo de fraude financiero de Hayes. Entiendo que su exesposo estuvo involucrado». «No puedo comentar sobre eso», dije rápidamente. «La historia ha ganado atención nacional. Madison Hayes enfrenta cargos federales, y varias otras víctimas han salido a la luz. Alguien fue increíblemente minucioso al documentar los crímenes. Nos encantaría agradecer a quien proporcionó la evidencia». Después de que se fue, conduje a casa a nuestro pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, con las manos temblando en el volante. Chloe estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea cuando entré. «Había una reportera en la biblioteca hoy preguntando sobre el caso de Madison Hayes», dije con cuidado. Chloe no levantó la vista de su hoja de ejercicios de matemáticas. «Nunca lo conectarán conmigo. Usé 7 servidores proxy diferentes y pagos con criptomonedas para todas las cuentas anónimas. Está todo bien, mamá. Es bueno. Cuanta más atención reciba el caso, más víctimas saldrán a la luz». Terminó un problema y pasó al siguiente. He estado monitoreando la cobertura de noticias. 12 familias más se han puesto en contacto con las autoridades sobre los esquemas de inversión fraudulentos de Madison. La forma casual en que discutía su impacto a nivel nacional en las investigaciones de delitos financieros todavía me tomaba por sorpresa. Mi hija había desencadenado una investigación federal que ahora estaba protegiendo a docenas de familias, y hablaba de ello como un proyecto de ciencias exitoso. 3 semanas después, Chloe recibió un correo electrónico que lo cambió todo. Una compañía de tecnología llamada Secure Family había identificado de alguna manera su verdadera identidad, y quería ofrecerle un puesto en su programa de desarrollo juvenil. «Me ofrecen una beca completa para cualquier universidad que quiera, más un trabajo garantizado después de la graduación», explicó Chloe, mostrándome la carta oficial en su portátil. El salario comenzaría en $120,000 al año. Miré los números en la pantalla. «Chloe, esto es increíble. Esto podría asegurarte la vida». «Lo sé». Cerró el portátil sin dudarlo. «Lo voy a rechazar». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque quieren ser dueños de lo que yo creé. Quieren que construya software de seguridad que gane dinero con el miedo de la gente en lugar de protegerla realmente». Se levantó y caminó hacia la ventana de nuestra pequeña sala de estar. «Además, ya tengo un trabajo». «¿Qué quieres decir?» Chloe sacó una tarjeta de visita de su mochila. Parecía diseñada profesionalmente. C. Anderson, consultora de protección financiera familiar. He estado ayudando a familias a asegurar sus finanzas y a recuperarse del fraude durante el último mes. Tengo 6 clientes regulares ahora, y me pagan $75 la hora por las consultas. Tomé la tarjeta, estudiando el diseño nítido y la información de contacto profesional. «Chloe, tienes 13 años. ¿Cómo estás dirigiendo un negocio de consultoría? La edad no importa cuando trabajas en línea. Mis clientes piensan que soy una experta en ciberseguridad adulta con una especialidad en protección familiar». Mostró una hoja de cálculo en su portátil con sus ingresos. «Ya he ganado lo suficiente para reponer la mayor parte de mi fondo universitario». Los números eran asombrosos. En solo un mes. Mi hija adolescente había ganado más de lo que yo ganaba en 3 meses en la biblioteca. ¿Qué tipo de servicios ofreces? Ayudo a las familias a identificar señales de alerta financieras, a asegurar sus cuentas digitales y a recuperar el dinero robado. La semana pasada, ayudé a una familia en Ohio a recuperar $30,000 que su hijo había robado de la cuenta de jubilación de su abuela. ¿Es legal?
Todo lo que hago es completamente legal. Enseño a la gente a protegerse y les ayudo a presentar los informes apropiados ante las autoridades cuando se han cometido delitos. Chloe minimizó la hoja de cálculo. También voy a hablar en una conferencia de ciberseguridad el próximo mes. ¿Como tú misma? Como la doctora C. Anderson, especialista en protección familiar. Participaré a través de una videoconferencia encriptada, así que mi edad no será un problema. Esa noche, me encontré leyendo sobre el caso de Madison Hayes en línea. La historia se había vuelto viral, compartida en múltiples plataformas de redes sociales y cubierta por medios de comunicación nacionales. Los comentarios iban desde la indignación por el fraude hasta los elogios para el héroe anónimo que había expuesto el esquema. Un hilo de comentarios me llamó la atención. Docenas de personas compartiendo sus propias experiencias de traición financiera familiar, padres robando a hijos, cónyuges ocultando activos, parientes explotando a miembros de la familia mayores. Las acciones de Chloe habían abierto una compuerta de historias similares. Nadie sospechaba que la denunciante era una niña de 12 años. 2 meses después de nuestra nueva vida. Chloe me hizo una pregunta que me dejó helada. Mamá, ¿crees que papá alguna vez se arrepiente de lo que hizo? Estábamos lavando los platos juntas después de la cena. Y casi se me cae el plato que sostenía. Era la primera vez que mencionaba a Michael en semanas. No lo sé, cariño. ¿Por qué lo preguntas? He estado monitoreando sus cuentas de redes sociales. Publica sobre empezar de nuevo y tomar mejores decisiones, pero nunca nos menciona. Secó un vaso con cuidadosa precisión. Me preguntaba si se da cuenta de lo que perdió. ¿Tú qué crees? Chloe lo consideró por un largo momento. Creo que el arrepentimiento es solo sentir lástima por ti mismo cuando enfrentas las consecuencias. No es lo mismo que entender por qué lo que hiciste estuvo mal. ¿Quieres que se arrepienta? No. Quiero que lo entienda, pero no creo que sea capaz de ese nivel de autoconciencia. Dobló el paño de cocina pulcramente y lo colgó en su gancho. La conversación había terminado claramente para ella, archivada como todo lo demás relacionado con su padre. La primavera llegó con una calidez que se sentía como esperanza. El negocio de consultoría de Chloe continuó creciendo. Y había comenzado a crear recursos educativos gratuitos para que las familias se protegieran del fraude financiero. Desarrolló listas de verificación de seguridad, guías de señales de alerta e instrucciones paso a paso para denunciar diferentes tipos de delitos financieros. Quiero convertir esto en una organización sin fines de lucro cuando cumpla 18 años. Me dijo una noche mientras trabajaba en su último proyecto. Algo que ofrezca servicios de protección gratuitos a las familias que no pueden permitirse consultores privados. Ese es un objetivo hermoso, Chloe. Comenzó por lo que papá nos hizo, pero se ha convertido en algo más grande. Hay tantas familias ahí fuera siendo víctimas de personas en las que confían. Una tarde a finales de la primavera, estaba leyendo en la sala de estar cuando oí a Chloe en una videollamada en su habitación. Me detuve fuera de su puerta, escuchando su voz suave. Sé que da miedo descubrir que tu madre ha estado usando tu fondo universitario, estaba diciendo. Pero vas a estar bien. Voy a ayudarte a proteger lo que queda y a asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Me di cuenta de que estaba hablando con otro adolescente. Probablemente alguien cuya familia estaba siendo destruida de la misma manera que la nuestra. Chloe se había convertido en un salvavidas para los niños cuyos padres los habían traicionado. Lo más importante que debes recordar, continuó Chloe, es que esto no es tu culpa. Se supone que los adultos deben proteger a los niños, no robarles. Cuando no hacen su trabajo. Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Me alejé de su puerta con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de un orgullo abrumador. Michael había intentado quebrarnos, pero en su lugar. Había forjado algo inquebrantable. Chloe había transformado su dolor en un propósito, su trauma en una misión para proteger a otras familias. A la mañana siguiente, Chloe apareció en el desayuno luciendo como cualquier otra estudiante de 8º grado. Pero ahora yo sabía la verdad. Debajo de esa apariencia normal de adolescente había alguien extraordinario. Alguien que había tomado lo peor que le había pasado y lo había convertido en una fuerza para el bien.
¿Lista para la escuela?, le pregunté, besándole la frente. Siempre, dijo, echándose la mochila al hombro. Ah, y mamá. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Mientras la veía caminar hacia la parada del autobús, me di cuenta de que la traición de Michael no había destruido a nuestra familia. Había revelado de que estábamos hechas realmente. Chloe había ganado más que justicia. Había ganado su futuro y lo estaba usando para asegurar el futuro de innumerables otras familias. Michael podía quedarse con su nueva vida, con lo que quedara de ella. Nosotras habíamos construido algo infinitamente más valioso con las piezas que él había dejado atrás. Habíamos construido esperanza, y Chloe la estaba compartiendo con el mundo.